tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, sean bienvenidos a esta novena clase del curso de PowerPoint completo aquí en su canal El Tío Tech. Mi nombre es Diego Cárdenas y en esta clase vamos a ver todo acerca de las imágenes, desde cómo se insertan hasta cómo se editan y combinan con otros elementos de PowerPoint como las diapositivas o las formas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar. En primer lugar, quiero enseñarles cómo se añade imágenes a PowerPoint. A lo largo del curso ya hemos estado viendo una técnica que yo suelo utilizar bastante, y que es la de simplemente arrastrar las imágenes hacia la diapositiva. ¿Ok? Por ejemplo, aquí nos vamos a la clase número 4 de recursos de PowerPoint para ver una galería de imágenes. ¿Ok? Vamos, por ejemplo, a Pixabay, hacemos clic en el título, y desde aquí vamos a descargar alguna imagen. Por ejemplo, este pequeño pingüino de acá. Es un frailecillo, le damos a descarga gratuita, lo descargamos, resolvemos el captcha y pide chimeneas. Vamos a ver. Ups, ¿dónde? Acá creo. Descargamos y lo que yo suelo hacer simplemente es arrastrar. Hago clic en la imagen descargada, me voy a PowerPoint y la suelto en la diapositiva, tal como ustedes pueden observar. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a descargar un par más, simplemente para mostrarles las otras formas de insertar imágenes, ¿ok? Por ejemplo, este de acá, voy a descargarlo. Pero en esta ocasión ya no lo voy a arrastrar, sino que desde PowerPoint vamos a ir a la pestaña Insertar y desde aquí en el menú de imágenes vamos a seleccionar las opciones de imágenes. Y aquí tenemos tres opciones. Como acabo de descargar una imagen, se ha guardado en mi computadora. Entonces vamos a buscar esa imagen con esta opción. Es decir, insertar imagen desde este dispositivo. Hacemos un clic ahí y luego nos vamos a la carpeta de descargas, que es donde está guardado mi imagen. ¿Ok? Entonces, aquí también para enseñarles un poquito del manejo de Windows, para ver esto de manera, digamos, más grande, para ver cuáles son las imágenes aquí, nos vamos aquí a esta pestañita, ¿ok? Donde dice más opciones. Y aquí ponemos iconos grandes, ¿de acuerdo? Y ahora sí podemos insertar esta imagen. Ya sé que esta es la que he descargado, hago un clic ahí y luego a insertar. Y listo. Así es como se deberían insertar las imágenes, ¿no? Digamos, formalmente. El hecho de arrastrar imágenes a PowerPoint es un pequeño truco que les comparto, ¿de acuerdo? Además tenemos otras opciones, como ya vieron aquí en imágenes, tenemos la opción de imágenes de archivo, que nos va a dirigir a la biblioteca de imágenes de PowerPoint. ¿Ok? Y aquí, como ustedes pueden ver, también es un banco de imágenes bastante grande, donde vamos a encontrar imágenes disponibles que nos ofrece PowerPoint y en realidad Microsoft en general. Estas imágenes las podemos usar tanto en PowerPoint como en Word, como en Excel o cualquier otro programa de Microsoft. ¿Ok? Por ejemplo, voy a insertar esta imagen de acá y podemos ir seleccionando. ¿Ok? Acá ustedes van a poder ver que la cantidad de imágenes que seleccionemos se van a ir acumulando acá. Inserción. E incluso podemos ir buscar en estos filtros arte, correcto, belleza, digamos, esto de acá, y se va a continuar acumulando, ¿de acuerdo? Le damos a inserción, esperamos un momento a que se descarguen las imágenes y listo, tenemos imágenes también en alta calidad que hemos agregado desde la galería de imágenes de Microsoft, ¿de acuerdo? Muy bien. Voy a crear otra diapositiva en blanco para poder insertar más imágenes, ¿ok? Esta opción, sin embargo, la que acabamos de usar, la de imágenes de archivo, solamente está disponible desde la versión Office 365. Entonces, repito cómo se insertan estas imágenes. Vamos a la pestaña Insertar, en la opción de imágenes, imágenes de archivo, ¿ok? Y aquí no solamente vamos a poder encontrar aquí con estos filtros, sino también vamos a poder buscar con palabras clave, por ejemplo, deporte. Y aquí vamos a encontrar un montón de imágenes relacionadas con el deporte. De igual manera, podemos encontrar iconos, ¿de acuerdo? Aunque estos son ya no son imágenes, son archivos gráficos que usualmente están en formato SVG, como ya vimos en clases anteriores. Pero aquí, si vamos a personas recortadas, sí vamos a encontrar imágenes, digamos que sí son imágenes en formato PNG. Y aquí quiero mostrarles una distinción. Ustedes pueden ver que estas personas están rodeadas de unos cuadritos blancos y grises. Por ejemplo, voy a insertar una de estas personas. Le doy a inserción. Y para que se note un poquito más, voy a insertar una forma justo detrás de esta persona. ¿Ok?
¿ok? La mandamos hacia atrás y pueden ver que esta persona no tiene ningún fondo. Está con un fondo transparente. Esta es una imagen en formato PNG, ¿ok? Y la diferencia entre un formato PNG y un formato JPG es que los PNG tienen transparencia, ¿ok? Vamos a Google y vamos a buscar unas imágenes. Por ejemplo, quiero el logo de Facebook en PNG. Ustedes noten que aquí el buscador ya nos indica, nos facilita la búsqueda poniendo PNG. Entonces nos vamos aquí a la pestaña de imágenes y aquí nosotros también vamos a poder encontrar, por ejemplo, estos iconos que tienen los fonditos grises y cuadraditos grises y blancos. Ahora, el problema cuando buscamos en Google es que muchas de estas opciones en realidad no son imágenes PNG. Estos cuadraditos nos pueden hacer presumir que son imágenes PNG, pero por ejemplo, si descargamos esta imagen, ¿ok? La guardamos en la carpeta de descargas y la arrastramos hacia PowerPoint, esto, como ustedes pueden observar, es una imagen JPG. No es una imagen PNG, o por lo menos puede que el formato sí sea PNG, pero no es transparente, como esta imagen que tenemos aquí. ¿Ok? Ese es el problema con las imágenes de Google. Muchas de estas imágenes pueden parecer que tengan un fondo transparente porque están con unos cuadraditos blancos y grises, pero usualmente no lo están. Incluso estas imágenes, por ejemplo, que aparentemente aquí no tienen un fondo transparente porque está puro blanco, cuando hacemos clic en ellos sí vamos a encontrar que efectivamente sí tienen fondo transparente. Y también viendo la fuente, que es Wikipedia, ya podemos confiar un poco en que esta imagen efectivamente es en formato PNG y es transparente. Lo voy a descargar, ¿ok? Guardar imagen, guardar. Si lo arrastro esto a PowerPoint, ya van a poder ver que efectivamente esto tiene un fondo transparente. ¿De acuerdo? Otro truquito que les quiero mostrar es, por ejemplo, el de copiar y pegar, ¿ok? Ya no tengo que descargar la imagen, simplemente hago clic derecho en la imagen, le doy a copiar y cuando voy a PowerPoint, aquí hago Control V y lo pego, ¿ok? Este truquito suele funcionar la mayoría de las veces, pero en ocasiones cuando utilizamos este pequeño tip, este truco, no nos va a aparecer el formato de fondo transparente, sino que nos va a aparecer con estos bordes o incluso con bordes negros. En esos casos vamos a tener que descargar la imagen e insertarla como les he enseñado anteriormente, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a la tercera opción de imagen, aquí imágenes en línea. Aquí nosotros vamos a utilizar el buscador de Microsoft, que es Bing, ¿ok? Es la competencia de Google, digamos. Y aquí vamos a poder también encontrar un montón de categorías de las que podemos ir buscando, por ejemplo, PES. Y vamos a encontrar un montón de imágenes disponibles para descargar que no tienen copyright, ¿ok? Incluso acá tiene un pequeño filtro de solo Creative Commons, que significa ninguna de estas fotos tiene derechos de autor, como para que no podamos utilizarlas. Incluso podemos desactivarlo y vamos a encontrar pues imágenes que de hecho tienen derechos de autor y si las utilizamos públicamente, las distribuimos, probablemente vayamos a tener dificultades o problemas con los derechos de autor, ¿ok? Simplemente tenemos que seleccionar alguna de estas imágenes, le damos a insertar y listo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí hemos visto las tres formas de insertar imágenes disponibles desde esta opción. ¿Ok? Vamos a ver unas cuantas más con la opción de captura. Si utilizamos la opción de captura, lo que va a pasar es que PowerPoint nos va a dirigir a la última pantalla fuera de PowerPoint y se va a mostrar un fondo blanco borroso como este, donde voy a poder hacer una captura. ¿Ok? Selecciono con el mouse. Y aquí ya estaría mi captura automáticamente insertado en PowerPoint, tal como lo pueden observar. ¿Ok? Y eso lo hicimos desde la pestaña Insertar en la opción de captura. También podemos crear un álbum de fotografías con esta opción. Simplemente para esto sí tendríamos que insertar las imágenes desde aquí. Incluso podemos mostrar un montón de imágenes, por ejemplo estas 4. Le damos a Insertar, ¿ok? Y le damos a Crear. Lo que va a pasar aquí es que cada una de estas imágenes va a tener su propia diapositiva. Y así vamos a tener una presentación enteramente de álbum de fotografías y como pueden ver, automáticamente se agrega el nombre del usuario que ha creado este álbum, Diego Cárdenas Dev. ¿De acuerdo? Y esta es una nueva presentación. La voy a cerrar para continuar con la clase. Muy bien, entonces ahora vamos a ver algunas opciones para editar las imágenes. Ya no voy a insertar más imágenes, voy a utilizar las que tengo aquí. Por ejemplo, esta pelota de básquet la voy a cortar con Control X y la pego aquí con Control V. Ok, entonces, ¿cómo editamos imágenes en PowerPoint?
es bastante simple. Cuando seleccionamos una imagen, siempre va a aparecer la pestaña contextual Formato de imagen. Desde aquí vamos a encontrar un montón de opciones para editar esta imagen. Claro que esto no se compara con programas de edición avanzados como Photoshop o Lightroom, pero sí vamos a tener algunas opciones de edición, como por ejemplo la opción de correcciones. Digamos que queremos una imagen un poco más clara o un poco más oscura. Aquí tenemos opciones para aumentar el brillo, aumentar el contraste o disminuirlo. Y al pasar el mouse por todas estas opciones vamos a poder ver en tiempo real todos estos cambios. ¿De acuerdo? Listo. También vamos a encontrar otra opción para editar el color de esta imagen. Digamos que queremos darle un tono totalmente morado, totalmente rosa, turquesa, etc. Aquí vamos a encontrar estas opciones. Además la de, digamos, utilizar solamente texturas o bueno, esto ya depende de ustedes para que vengan a explorar todas estas opciones. ¿De acuerdo? Incluso podemos poner un color personalizado. Muy bien, vamos a continuar con los efectos artísticos. Aquí en efectos artísticos también les invito a venir acá y explorar cada una de estas opciones porque como pueden observar hay algunos efectos artísticos que podrían interesarles y que podríamos optar como una opción válida cuando quisiéramos, digamos, tener un solo estilo de imágenes en nuestras diapositivas. Por ejemplo, voy a seleccionar este y no importa qué imagen yo vaya a agregar, si yo le doy este mismo estilo en la pestaña de imagen, voy a borrar esto de derechos de autor, en formato de imagen, efectos artísticos y le pongo nuevamente este estilo, vamos a poder ver que las dos imágenes ya estarían, digamos, con un mismo estilo, ¿no? Que son estos circulitos acumulados y que le dan un estilo un tanto artístico a pesar de que esta es una imagen, es una foto. ¿De acuerdo? Vamos a insertar otra diapositiva y otra imagen, digamos este gatito. Vamos por aquí para ver más opciones de imágenes. Formato de la imagen y aquí vamos a encontrar la opción de transparencia. Y esto, por su nombre mismo lo indica, le da una transparencia a nuestra imagen. Por ejemplo, si tenemos un círculo justo detrás, vamos a dibujar un círculo, lo mando hacia atrás con clic derecho, enviar al fondo, van a poder ver que ustedes, la imagen está por delante, pero se puede ver el círculo, ¿ok? Y eso lo podemos también cambiar desde aquí, ¿ok? Listo. También encontramos algunas opciones que, digamos, yo nunca las he utilizado, pero de repente ustedes le encuentran alguna utilidad, es la de comprimir imágenes. Lo que hace esto es comprimir la imagen si está en demasiada calidad, como son las imágenes que descargamos desde las fuentes que les recomiendo. Estas imágenes suelen ser muy pesadas y cuando venimos a esta opción de comprimir imágenes, lo que va a hacer es disminuirle el tamaño a estas imágenes para que nuestras presentaciones no pesen tanto. ¿Ok? Especialmente con esta opción que dice correo electrónico, minimiza el tamaño de los documentos para compartir. ¿Ok? Si vas a crear una presentación con muchas imágenes, especialmente estas imágenes que pesan bastante, te recomiendo usar esta opción de comprimir imágenes. ¿Ok? También tenemos una opción para cambiar la imagen. Digamos que esta imagen está posicionada de tal manera que no quisieras moverla o que está anclada a otros elementos. Por ejemplo, como les enseñé en clase anterior, en las formas, digamos que tenemos muchas flechas que salen desde aquí, que están ancladas, y si borramos esta imagen, pues esto de aquí se quedaría al aire. Entonces, para evitar esto, tendríamos que usar la opción de cambiar imagen. Desde un archivo o desde donde sea, le damos por ejemplo desde aquí, y seleccionamos alguna de estas imágenes. Por ejemplo, el pingüinito. ¿Ok? Lo insertamos y continúa estando anclado. ¿Ok? Es por eso que esa opción en ocasiones es bastante útil. Ahora, le voy a hacer algunos cambios para ver la última opción, por ejemplo de transparencia, y vamos a cambiar el color, así. La imagen, digamos, tiene su estilo, pero no está muy bonita, pero no sé qué cambios le he hecho, no recuerdo los cambios que he hecho, ya lo olvidé. ¿Cómo lo podemos volver a la normalidad? Venimos simplemente haciendo clic acá, ¿ok? Restablecer imagen, e incluso podemos restablecer la imagen y el tamaño, tal como ustedes pueden observar. Esta es una imagen bastante grande justamente porque tiene mucha calidad. Ok, listo. Entonces ya hemos visto todas estas opciones del menú ajustar para las imágenes. Y ahora solamente falta esta de quitar fondo. Digamos que a esta imagen le queremos quitar la parte oscura, o mejor con esta imagen de Facebook, la voy a cortar y la voy a pegar por acá. Vamos a quitarle el fondo. Hemos descargado esta imagen de Google pensando que era una imagen transparente, pero sorpresa, nos han estafado. Hemos sido timados. Esta imagen no es transparente, entonces vamos a hacerla transparente. ¿Ok? Utilizamos la opción quitar fondo y desde aquí ustedes pueden observar que se ha puesto en un color lila, un color fucsia, las áreas que se van a quitar.
¿ok? Y queda de su color original las áreas que se van a quedar. Y digamos que queremos invertir esto, ¿no? Estamos un poquito locos y lo que queremos es que se queden estos cuadritos blancos y grises, ¿ok? Lo que tenemos que hacer es seleccionar todo esto. Eso sí, este seleccionador no es muy exacto, no es muy preciso, tal como ustedes pueden observar, y probablemente pues vamos a tener este problema de tener que seleccionar todos los cuadritos, tal vez uno por uno, o hasta que decida seleccionarme todo. Ok, digamos que lo dejamos ahí y ahora no quiero este color azul. Eso va a ser un poquito más fácil porque es un color uniforme. Ok, y le damos a mantener cambios. Y tal como ustedes pueden observar, le hemos quitado el fondo, le hemos quitado esa F de Facebook que no me gustaba mucho y quería simplemente tener estos cuadritos bonitos blancos y grises. Ok, bueno, ok, no, vamos a hacerlo como se debe. Vamos a quitarle el fondo. ¿Ok? Y PowerPoint por defecto ya detecta estos cuadros blancos y grises como que aparentan o deberían ser transparentes, ¿no? Entonces le damos a mantener cambios y listo, esta imagen ya está transparente. Vamos a insertar una imagen, un cuadro para comprobarlo, lo mandamos al atrás y tal como ustedes pueden observar, esta imagen ya es transparente, por lo menos las zonas que deberían serlo. ¿De acuerdo? Listo, muy bien. Ahora vamos con las imágenes y las formas. Podemos trabajar con imágenes y formas, pero de hecho vamos a hacer algo antes. Vamos a combinar las diapositivas con las imágenes. ¿Y cómo hacemos eso? Por ejemplo, quiero que el fondo de esta diapositiva no sea blanco. Ya les enseñé que esto se podía cambiar haciendo clic derecho, formato del fondo, y desde aquí podíamos cambiarle el color. Estoy seguro que recuerdan eso. ¿Está bien? Pero también podemos utilizar una imagen con esta opción de aquí, la tercera, relleno con una imagen o textura. ¿Ok? Las texturas también son imágenes, pero están ya preestablecidas en PowerPoint y las pueden seleccionar desde aquí. ¿Ok? Como pueden ver hay 5 por 5, 25, 24. Hay 24 texturas de las que podemos escoger y que de hecho son imágenes, sí, pero no las podemos seleccionar. ¿Por qué? Porque son el relleno de la diapositiva. ¿Ok? Es el color o la imagen que se está utilizando como fondo de la diapositiva. Por lo tanto, no la podemos tocar. ¿Ok? Volvemos a hacer clic derecho, formato del fondo. Y si quisiéramos escoger una imagen, le vamos a dar aquí a la opción insertar. Desde un archivo, aquí aparecen las 4 opciones que vimos anteriormente. Desde un archivo y pongamos esto. Insertar y listo. Tal como ustedes pueden observar, esto es una imagen sí, pero insertada en la diapositiva, por lo que no podemos moverlo. ¿Ok? Pero sí podemos modificar algunas cosas como la transparencia, nuevamente, y podemos ir experimentando con algunas de estas opciones, tal como ustedes pueden observar. ¿Ok? Y digamos que esta imagen la queremos en todas las diapositivas. Noten que solamente esta diapositiva está con ese fondo. Quiero que se apliquen a todas, entonces no tengo que hacerlo una por una. Simplemente aquí me voy a esta opción de que dice aquí abajo, aplicar a todas. Y todas las diapositivas ya están con ese fondo. Ahora sí, vamos con las imágenes y las formas, y van a ver que las opciones son casi las mismas. Le voy a poner de color blanco, con relleno sólido, un color blanco, y aplicar a todas, para volver a trabajar con esto. De hecho voy a hacer control Z. Ahí, listo, ahí está mejor. Muy bien, entonces vamos con las formas, y para eso vamos a insertar un par de formas. Por ejemplo, esta estrella, la voy a insertar. ¿Ok? Tiene un fondo de un solo color y si yo quiero modificar este fondo, nos vamos a la opción relleno de forma, ¿ok? También pueden hacer clic derecho aquí y luego a formato de forma, ¿ok? Para que se despliegue este menú lateral, pero también se puede hacer fácilmente desde aquí, ¿ok? Aquí tenemos la opción imagen y acá también tenemos la opción imagen, ¿de acuerdo? Volvemos a hacer lo mismo, insertar desde un archivo, pongamos al pingüino, ¿ok? Y listo, no quiero una transparencia, lo quiero más o menos así. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Así. Y listo. Vamos a centrar esto para que el pingüino esté justo al centro con estas opciones. Desplazamiento a la izquierda, desplazamiento a la derecha. Vamos a probar con cada uno. Efectivamente es el de la izquierda. Ok. Y listo. Y listo. Como que está un poco distorsionado. Pero bueno, esas son las opciones que nos da PowerPoint. Ok. Vamos a probar con otra imagen. Vamos a poner, por ejemplo, un círculo. Donde digamos queremos presentarnos a nosotros. Vamos a hacer esto un poco más pequeño. Y aquí vamos a poner nuestra foto. Ok, clic derecho, formato de forma.
Y aquí en relleno con imagen vamos a seleccionar nuestra foto. Por ejemplo, una de mis fotos, le voy a buscar mis fotos que está aquí. Insertamos y listo. Aquí se han mantenido las opciones que tengo aquí seleccionadas. Aquí, como pueden ver, desplazamiento a la izquierda. Lo pongo en 0% y ya está. Tengo mi imagen insertada dentro de una forma. Y como ustedes pueden ver, tenemos tanto la opción de formato de forma como la de formato de imagen. ¿Ok? Si tenemos simplemente una forma, solamente nos sale la pestaña contextual de forma, y lo mismo si tenemos una imagen. ¿Ok? En este caso tenemos las dos pestañas, formato de forma y formato de imagen, y podemos utilizar ambas funciones, ambas opciones. ¿De acuerdo? Listo. Y de hecho podemos trabajar así con casi todos los elementos de PowerPoint. Por ejemplo, si insertamos un gráfico Smart Art, ¿ok? Digamos este de acá, ¿ok? Y si le doy clic derecho, formato de forma, también vamos a poder encontrar la opción de relleno con una imagen o textura. Y aquí estoy yo. Vamos a poner el pingüino otra vez. Descargas, pingüino, listo. Aquí está. ¿Ok? Podemos hacer esto con casi todos los elementos de PowerPoint, como les he mencionado anteriormente. ¿Ok? Entonces, eso sería todo por esta clase. Ya hemos visto cómo se insertan las imágenes, cómo se añaden los distintos tipos, las distintas formas y algunos trucos que yo suelo utilizar, además de cómo se pueden editar. Y de hecho, podemos seguir explorando algunas funciones como las que están aquí en estilo de imagen, donde, como ya les mencioné en clases anteriores, les invito a venir acá y explorar cada una de estas funciones por su cuenta, porque simplemente es cuestión de venir aquí y explorar todo esto, uno por uno, para ver, por ejemplo, cuál podemos utilizar en nuestras presentaciones. ¿Ok? Todas estas opciones son bastante intuitivas, ¿de acuerdo? Pero no se preocupen que algunas opciones adicionales como este menú de organizar los vamos a ver en una clase práctica, porque de hecho son bastante funciones y me gustaría mostrarles cómo funciona cada una. ¿Ok? Tanto las diferencias entre traer al frente, traer adelante, como enviar atrás o enviar al fondo, las de girar, las del panel de selección. ¿Ok? Todo esto me gustaría tocarlo exclusivamente en una clase práctica más adelante. ¿Ok? Vamos a terminar esta clase entonces simplemente mostrando aquí algo que podemos verlo de hecho bastante rápido, que es la opción de recortar. Aquí nosotros podemos utilizar la opción de recortar para simplemente cambiar el tamaño, digamos, o recortar nuestras imágenes. Digamos que solo queremos ver solamente al pescadito, sin nada de paisaje, ¿ok? La tenemos ahí seleccionado con estos indicadores, hacemos un clic afuera y listo, ya tendríamos nuestra imagen recortada. Pero también podemos utilizar formas. Aquí, como pueden ver, hay una flechita hacia abajo. Si seleccionamos esto, vamos a poder encontrar recortar a la forma. Y digamos, queremos utilizar un corazón. Listo, ya se ha recortado esta pequeña imagen con la forma que hemos seleccionado. ¿De acuerdo? Habría sido lo mismo insertar esta imagen y haberle puesto este fondo. Ahora, noten que estas imágenes, las que he insertado aquí, a excepción del pingüino, y creo que vamos a ver cuáles están descargadas, estos paneles eólicos y este pingüino estaban descargados. Sin embargo, lo demás no. ¿Por qué? Porque lo hemos insertado desde la galería de PowerPoint. ¿Cómo podemos guardar estas imágenes? Simplemente hacemos clic derecho, luego a guardar como imagen, y como pueden ver ustedes, aquí ya podemos ponerle un nombre. Este es un águila, por ejemplo. Lo guardamos y ya aparece en nuestra carpeta de descargas. ¿Ok? Esa es una manera también de utilizar PowerPoint. ¿Ok? Esa es una manera también de descargar los archivos que insertamos en PowerPoint. ¿De acuerdo? Y ahora sí puedo insertar aquí un relleno de forma, clic derecho, formato de forma, relleno con imagen o textura. ¿Ok? Y desde aquí yo puedo insertar la imagen que acabo de descargar, la del águila. ¿Ok? Otra forma de insertar imágenes acá sin tener que guardar sería simplemente copiando la imagen. Digamos que yo copio esta imagen con Control C. ¿Ok? Esta imagen ya se guardó en mi portapapeles, lo podemos revisar aquí. Aquí está la imagen. ¿Ok? Entonces, si yo vuelvo aquí a esta forma, puedo cambiar el relleno desde el portapapeles. Simplemente haciendo clic se va a pegar, digamos, se va a insertar dentro de esta forma la última imagen que he seleccionado, que he copiado. ¿Ok? Por último, vamos a quitarle el contorno. Vamos a mover esto a otra diapositiva. ¿Ok? Y vamos a poner por aquí, por ejemplo, un cuadro de texto. Este es un cisne, me parece que es un cisne. Discúlpenme si me equivoco. Este es un cisne. ¿Ok? Vamos a ponerlo por acá, más grande. Mi tipografía.
Listo. Quiero enseñarles un truquito. Si nosotros copiamos esto, ok, seleccionamos todo, le damos a Control C para copiar y nos vamos aquí a la opción de pegar a esta flechita hacia abajo, vamos a encontrar dos opciones. La de pegar tal cual lo hemos copiado, ok, los dos elementos, el cuadro de texto y esta forma, y también vamos a encontrar la opción de pegar como imagen. ¿Qué pasa si yo copio esto como una imagen? Ya no hay dos elementos, ya no puedo seleccionar este cuadro de texto ni la forma, ¿ok? Esta ya es una imagen que yo puedo guardar en mi escritorio. Lo vamos a guardar, por ejemplo, este es un cisne, ¿ok? Y noten que aquí el formato está como PNG porque de hecho es transparente. Noten que sí es transparente, ¿ok? Y esta ya es una imagen que puedo compartir, digamos, en WhatsApp o enviárselo a alguien, ¿ok? Aquí podemos crear imágenes con mensajes personalizados, con las formas, poniendo aquí una foto, digamos, de una pareja y, digamos, feliz mesiversario. Y bueno, podemos utilizar PowerPoint para empezar a diseñar este tipo de imágenes, ¿ok? Y si no queremos que esté transparente, simplemente dibujamos una forma, un cuadradito, lo mandamos al final, le ponemos relleno blanco, sin contorno, seleccionamos todo, ¿ok? Seleccionamos todo. Y esto ya lo podemos guardar como una imagen directamente, ¿ok? Rápidamente así. O también lo podemos copiar y lo podemos pegar como una imagen, tal como podemos observar, y ya no tiene un fondo transparente, a diferencia de este, ¿ok? Listo, ese era el último truco que quería mostrarles. Más adelante en las clases prácticas vamos a ver otros y vamos a ir viendo todas las posibilidades que nos ofrece PowerPoint para el manejo de imágenes, en combinación también con todos los demás elementos que nos da PowerPoint. Listo, eso ha sido todo por esta clase. Espero hayan aprendido algo. Y quiero mencionarles que estoy acumulando algunos trucos, algunos tips que no he mencionado en las clases respectivas, por ejemplo en la clase de formas, en la clase de textos. Es imposible mencionar todo, así que estoy acumulando todas las cosas que digamos que se me han ocurrido después de grabar la clase para presentarlas juntas en una clase práctica, ¿ok? Así que estén atentos al curso, no olviden suscribirse, activar la campanita y visitar la página El Tío Tech, que seguramente van a encontrar algunas sorpresas en la página, ¿ok? Listo, entonces nos vemos en la siguiente clase.